nace la idea del documental de Alfonsín? Bueno, nace fundamentalmente a partir de los fomentos que hizo el Inca. El Inca todos los años, desde 2011, viene haciendo fomentos para televisión. Veníamos viendo también que la figura de Alfonsín venía como en un crecimiento de popularidad, aceptación, yo qué sé, y que bueno, por ahí es el momento para empezar a laburarlo y hacerlo, y bueno, lo presentamos y ganamos, y ahí arrancamos. Arrancamos a hacer una serie documental de 4 capítulos de 1 hora, que después, bueno, la presentamos en el Bafisi, como 4 capítulos de 1 hora, y como esa respuesta fue buena, a pesar de la duración, fue bastante gente, y la gente se la bancó, y bueno, después debatió, participó, dijimos, hagamos un documental, una versión de cine, así que la achicamos bastante, la dejamos 151 minutos, que también es muy larga, pero bueno, es una versión que se banca a mirar y tiene como un lenguaje más cercano al cine que lo que tenía la otra, la versión de tele, digamos. ¿Y cómo empieza en vos, digamos, la idea propia de Alfonsín? ¿Vos tenías una visión de él de chico también? Claro, sí, yo de rebote lo fui a ver acá al Club Los Indios cuando estuvo el 30 de octubre del 82, un año antes de asumir. Ahí me llevó un vecino con un eufemismo, me dijo, vení, vamos a ver un señor que va a hablar al Club Los Indios. Y bueno, yo llegué a un lugar, me encontré un lugar lleno del Club Los Indios, todos sentados, gente arriba en las pasarelas, y yo me acuerdo que hablaron 2 o 3 personas, que viendo la foto fueron Julio Ginzo y algún otro dirigente radical local, no sé si habrá hablado el Vasco Miguel, Francho Benito, porque estaban sentados ahí en la mesa, y después habló Alfonsín. En el momento que habló Alfonsín, yo recuerdo tener 2 personas cerca de unos 70 años, que cuando Alfonsín redondeaba el discurso se largaron a llorar, se emocionaron y se largaron a llorar. Y a mí me impactó mucho eso, porque yo nunca había visto un hombre llorando, y me quedé como muy impactado. Y empecé como a seguir con curiosidad la figura de Alfonsín, que no es que apareció al otro día en la tele, digamos, volvió a aparecer en la campaña del 83, que arrancó en el Acto de Ferro, que me parece que es el 30 de agosto. O sea, no era una persona popular, Alfonsín, o sea, no era una persona popular como es la clase política ahora. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé, ahí te hacías como de Alfonsino de Lula, que era como un Boca River, con la mirada de chico, y después lo fui siguiendo, sin tener militancia radical nunca, pero siempre lo fui siguiendo muy de cerca, fui a ver los actos en Buenos Aires. Pero bueno, como todos los personajes importantes del siglo XX en Argentina, son personajes apasionantes, la verdad que son apasionantes. En realidad lo codirigimos con Juan Valdana. Juan se encargó más de la parte estética, digamos, y yo más de la parte periodística, y una de las cosas que nos planteamos de entrada era, bueno, tiene que ser un documental que se tiene que ver lindo, tiene que tener profundidad desde el punto de vista histórico y periodístico, digamos. Es un documental de política, de punta a punta. Entonces el planteo fue ese. Entonces, digamos, nos teníamos que acercar a los tipos que habían estado cerca de Alfonsín, investigar, laburar, yo qué sé. Y la verdad que también fue un aprendizaje muy grande, porque además de ello, estuvimos con tipos que estaban en la vereda de enfrente de Alfonsín, con Duhalde, con Menem, con Moyano. Yo nunca había tenido la oportunidad de entrevistar a un expresidente, por ejemplo, y es una anécdota, digamos, una vivencia muy rica, o sea, estar ahí. No le voy a tener nunca más a Menem 1 hora para preguntarle y sacarme las dudas, pero la verdad que fue un aprendizaje. Nosotros siempre laburamos con deporte, así que acercarnos a este tipo de personajes y de esta lógica, la verdad que estuvo bueno. ¿Cuál más te llamó la atención, más allá de Menem, de los personajes que estuvieron? Bueno, de los conocidos, Moyano. Me pareció un personaje interesante. Y después los que me resultaron interesantes, bueno, los amigos de Alfonsín que siguen vivos, los de Chascomús, Adela Vigatti y Jorge Nimo, me parece que son 2 personajes muy importantes. El Mudo Alconada, Raúl Alconada, que fue vicecanciller de Caputo, que también es una persona muy inteligente, de carrera en la diplomacia, digamos, pero muy piola para el diálogo, contó cosas muy buenas. Y después de los que no hablaron, que nos atendieron, pero que no hablaron en el documental, Cotino Siglia, que nos recibió ahí en su búnker, que es un comité del UCR. Para mí fue muy útil eso. Son todos, la verdad que hay más de 60 entrevistas
La mayoría son entrevistas muy ricas. Bueno, los Carapintada también, ¿no? Los Carapintada son personajes, en algunos casos son particulares. Rico es un personaje muy particular, es más personaje que particular. Pero bueno, todos no tuvimos peros a la hora de hablar de Alfonsín y además creo que el hecho de que estuviéramos haciendo una serie de Alfonsín funcionó como un abrepuerta también, ¿no? Para producir esta cantidad de personajes. ¿Cuáles fueron las repercusiones de la gente? Porque lo que tiene la figura de Alfonsín hoy es que en un panorama político actual puede resultar muy contradictoria y tal vez el público en un momento, bueno, vos decías en el Bafisi se pone a discutir y demás, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves la llegada de la figura de Alfonsín hoy en la gente? Yo creo que es muy particular porque Alfonsín ha tenido, por alguna cuestión que está vinculada con su carisma y supongo que también por una cuestión de época, ¿no? No digo la gran mayoría, pero una buena parte de las personas que admiran a Alfonsín no conocen en profundidad las ideas de Alfonsín, ¿no? O no las quieren. No conocen del todo. Claro, cuando se encuentran con este Alfonsín que vos presentás, con un carácter con un alineamiento político muy definido, se encuentran por ahí con otras cosas. El político es como que tiene ya un lápiz rojo tachado arriba, ¿no? Ya viene con eso. Entonces, la figura de Alfonsín un poco irrumpe con eso, por esta cuestión, que es una cuestión importante, pero que no es la cuestión central en Alfonsín, de haber sido un tipo honesto, que no se llevó nada a la casa y todo lo demás. Esa es una cuestión importante, pero es una cuestión que de ninguna manera puede eclipsar todo lo otro, ¿no? Que es su militancia política. Alfonsín es fundamentalmente un militante político, un tipo que entendió la rosca política, fundamentalmente en su territorio, que fue la provincia de Buenos Aires, que recorrió el país haciendo política, pero no hasta el 83, que siguió haciendo política hasta los últimos días. De hecho, una anécdota que no podemos contar porque en el testimonio tampoco está en el documental, lamentablemente, es de Kiko Pujol, que está vivo todavía, que fue después, estuvo en la parte de protocolo de la presidencia. Dice que Alfonsín en el último suspiro le dijo: Kiko, con soja todo esto no nos hubiera pasado, todo lo que nos pasó no nos hubiera pasado. O sea que hasta el último momento el tipo pensaba en política. Entonces, digamos, destacar esta cuestión que es cierta por sobre la militancia política de Alfonsín, independientemente de cuáles fueran las ideas que militó, si fueran buenas o malas, yo qué sé, para mí es un error. Es que, por ejemplo, la gente aplaude los discursos y aplaude el discurso, por ejemplo, de Ferro, aplaude el discurso de la 9 de julio, aplaude el alegato de Trasera en el juicio a la Junta. La iglesia también. El de la iglesia, cuando se para ante el cardenal Medina y sube al púlpito, eso también se aplaude. Pero, por ejemplo, no se aplaude el discurso contra Clarín y el discurso contra la sociedad rural. El discurso que da en la sociedad rural con la mayoría de la gente presente en ese lugar, 3.000, 3.500 personas, insultándolo durante 15 minutos. Y ese discurso es una clase de Alfonsín para mí. No solamente por lo que dice, sino porque cuando arranca, él dice una frase que a mí me resulta muy llamativa. Dice algo así como: es una actitud fascista no escuchar al orador. Después dice: esto no pasaba en tiempos de dictadura, bla, bla, bla. Pero el lugar donde él se pone, no se pone en lugar del presidente, no dice: es una actitud fascista no escuchar al presidente de la nación. Y ese es ahí sí está como el demócrata 100%. Pero quería aclarar eso porque me parece importante. Yo no sé si eso está advertido, no sé si tampoco está advertido que el Alfonsín de fines de los 60, principios de los 70, con ideas claramente apegadas a la izquierda, al punto de que Tosco le propone hacer una fórmula presidencial. No sé si se conoce el Alfonsín que entra digamos, que dirige la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, que es cofundador de eso. No sé si se conoce el Alfonsín que se opone a la guerra de Malvinas. Yo creo que el Alfonsín que está en tapa es el Alfonsín de la 9 de julio. Ese es el que está en tapa, ¿no? Y después le sigue la cosa esta de hombre bueno, de hombre honesto, que se dice que murió en la pobreza, que es mentira también. O sea, Alfonsín no murió en la pobreza, no murió pobre. Es decir, no, Alfonsín vivía bien. Digo, si vos lo comparás con los otros presidentes de la democracia, por ahí sí, pero no es que era pobre. Era austero, digamos, no tenía interés por el dinero, eso es cierto. Pero de ninguna manera eso, para mí, puede tapar
todo lo otro, si no nos estamos olvidando que fue concejal, diputado, senador, armó su propia corriente dentro de la Unión Cívica Radical. Fundó la APDH, recorrió el país 5 veces y que era un gordo bueno. Las presentaciones ahora que vienen. Tenemos el 3 de diciembre en Mar del Plata y después el 9 de diciembre, a partir del 9 de diciembre tenemos presentaciones en Cinemar Hoyts, en la cadena, en Palermo, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, en Quilmes, en Moreno y después todos los miércoles de diciembre, a partir del miércoles 11 en el Arteplex. Esas son las proyecciones que hay preparadas y después tenemos prevista el estreno de la serie, que es completo lo que hicimos primero, en marzo de 2020 en Canal 9, que es uno de nuestros